Bueno, bienvenidos, hola a todos. Vamos a hablar hoy de una autora que no es solo escritora, sino también, bueno, muchísimas cosas en el mundo de los videojuegos. A mí me ha tocado preguntarle qué es exactamente lo que hace, porque todo el mundo dice, es creadora de videojuegos y en realidad ella es artista conceptual y 2D de videojuegos, ¿vale? Entonces, bueno, es la ganadora del segundo premio Cima Games al talento en la industria del videojuego, ¿vale? O sea, es su única, solo hay 2 de ella en todo el mundo. Y aquí no hemos venido a hablar de videojuegos, sino de sus libros, que por ahora, bueno, tiene 3, pero vamos a hablar un poco de esto, porque no es una trilogía, ¿verdad? Hola, muchas gracias a todos por venir. La Hermandad de los Dragones debería ser una trilogía, pero en realidad son 6 libros, porque son autopublicados y lo tengo que hacer todo, menos la corrección, que es culpa de Barbeito. Lo tengo que hacer todo, la maquetación, la portada, las ilustraciones internas, el diseño, todo. Entonces no puedo gestionar tanto trabajo yo sola, porque trabajo en videojuegos y tengo muy poquito tiempo libre. Entonces, por eso decidí sacarlo en varios tomos más pequeñitos para poder abarcar pues, la saga de fantasía, la Hermandad de los Dragones. Vale, para mucha gente esto sería el sueño, ¿no? Poder hacer tantísimas cosas, pues a lo mejor excepto corregir, pero si yo soy capaz de maquetar, de ilustrar y de todo, paso de todo el mundo y yo me lo guiso, yo me lo como, como haces tú, ¿verdad? Sí. Háblanos un poco de la Hermandad de los Dragones, qué se puede encontrar en ella, un poquito de la historia sin hacer spoilers. Sí. La sinopsis. No. Bueno, la Hermandad de los Dragones es fantasía juvenil, intenta ser pues eso, un libro de aventuras, desenfadado, en el que se pasar un buen rato. Lo que se suele decir es para comerte las palomitas. Vamos, diversión. Y es un mundo de fantasía donde, bueno, ya sabes, típicos, el malo, el bien y el mal, ¿no? La lucha esta. Y es una historia que está contada desde 3 puntos de vista de 3 personajes distintos. Y esos personajes en otras circunstancias no se hubieran encontrado nunca, pero ocurre algo que hace que sus vidas se crucen y tengan que convivir y avanzar hacia un objetivo común. Cada uno tiene sus propias motivaciones y sus propios secretos, porque también se juega mucho con los secretos, los que se saben y no se saben. Y claro, pues hay un cúmulo de muchas cosas que hacen avanzar en la historia y a la evolución de los personajes y del mundo. Vale, pues vamos con los personajes. Empieza hablándonos un poquito de Teo. ¿Qué pasa con Teo al principio? Bueno, Teo es un personaje que es como, me considero un poco niño mimado, porque es el típico, es un adolescente en un mundo de fantasía que ha vivido toda su vida protegido por su abuela y su madre y no ha salido prácticamente de su casa. Le gustan mucho los libros y todo lo que conoce del mundo es a través de los libros, no ha experimentado nada de verdad. Entonces, claro, no es lo mismo leer algo que experimentarlo. Y claro, se encuentra en una situación muy difícil, de mucho peligro, de hecho su vida peligra. Y claro, se le rompen todos los esquemas, se rompe toda la estructura que tenía él del mundo y todo lo que sabía se va dando cuenta que no es suficiente. Y claro, tiene que evolucionar, que es lo que hace el personaje, evoluciona mucho porque si no, puede morir. Efectivamente, justo iba a decir eso, evoluciona o muere. Sí. Vale, háblanos de su relación con Ash y háblanos de Ash. Venga, ya que estamos en ello, el personaje favorito de casi todo el mundo. Sí. Y bueno, luego enseñaremos por qué. Bueno, pues Ash es un mago que es muy, bueno, el típico, la idea que tenéis todo el mundo del mago, que es muy mayor, o sea, tiene muchos años de experiencia y tal, pero hace trampa porque utiliza la magia para permanecer joven y hermoso como le gusta a él.
Y claro, una persona con tantos años, con tanta experiencia, con tanto que ha vivido, está como de vuelta de todo, o sea, pasa de todo. Y su relación con Theo es como que se mete mucho con él, porque es un niño mimado y se mete mucho con él, le hace mucho la puñeta, lo utiliza como, entre comillas, para reírse. No se ríe de él, pero le hace alguna cosita que otra. Vale, hasta para el juego. ¿Qué te haría Ash si tú le hicieras esto? Porque vamos, es tremendo. Sí, Ash no es el típico mago bueno, no, es muy borde. Como le toque las narices, te puede hacer mucho daño, pero no con maldad, sino encima es que te hace daño y te vas a reír y le vas a dar la gana. Vale, sí, es una mezcla de todo eso y además de vagancia, ¿verdad? Sí, es muy vago, sí. En el libro muchas veces es los dos extremos. En el libro muchas veces responde con monosílabos como evidentemente, probablemente. Le gustan mucho los adverbios acabados en mente. Se cree que así es como más grandilocuente. Pero si le haces la pregunta adecuada o sale un tema que le gusta mucho, le sale la vena de profesor y empieza a contarte un rollo sobre el tema que sea, empieza ahí a darte explicaciones técnicas sobre cualquier cosa y le tienes que decir, mira, que no te he preguntado eso. Ya, o sea, Theo como alumno de Ash y Ash como su mentor enseñándole magia, eso ¿cómo acabaría? Muy mal. Muy mal. Con muchas luces. Sí, pero además hay una cierta peculiaridad que a Theo no se le puede enseñar magia. Bien, y ahí bueno, lo pues dejo. ya con eso que puede salir mal, ¿verdad? Vale, pero háblanos también de Cali y de Zoe, bueno, y de otros personajes. Tiene muchísimos personajes femeninos muy potentes. Sí. ¿Vale? Entonces, ya no solo Cali y Zoe de las que nos vas a hablar ahora, sino también hay unas villanas que salen y que, bueno, y que dan muchísimo miedo. Háblanos de todo esto. Sí, bueno, Cali es la tercera protagonista del libro y ella está, como si dijéramos, en el bando de los malos. Y en cierta manera siempre se está preguntando qué hace ahí porque se encuentra estoy en el peor sitio en el momento más equivocado, ¿no? Y va descubriendo por qué y bueno, también va evolucionando, también es como Theo, es una adolescente, pero como es más segura de sí misma y tiene las cosas un poquito más claras, porque su vida no ha sido tan fácil. Vale, luego voy a hablar de Zoe. De Zoe, que Zoe además a mí me gusta muchísimo. Sí, a Zoe es un personaje que le gusta a mucha gente. Es la madre de Theo y su relación con él no es tanto de madre, porque también le mete mucha caña de espabila. Es una maga muy poderosa, además, y también es la que, como si dijéramos, le mete muchas cañas, la verdad, es que porque será de sí. Sí, pero ¿sabes? Es uno de los personajes, como si dijéramos, que tiene la suficiente presencia y potencia como para plantarle caras en ciertos momentos. Y bueno, luego pasamos a las villanas. Tengo una villana que se llama Lura, que es la archibruja, porque dije, mira, a mí bruja se me queda corto, yo necesito algo más allá de bruja, y va a ser una archibruja. Y además es la general de la división de las arpías. Ella crea arpías, tiene un ejército de arpías, de muchos tipos. Y es una tía así de estas que sabe lo que quiere, que está ahí porque se lo ha ganado y también es súper poderosa. Y luego están las que te dan a ti tanto miedo, que son las Dreides, que es un como pequeño ejército de mujeres guerreras que miden así como 2 metros, tienen la piel verde, son súper fuertes y súper salvajes a la hora de combatir. De hecho, cuando atacan a un sitio, la Hermandad de los Dragones, que es un ejército, las lanzan a ellas primero porque van abriendo camino, van destrozándolo todo. O sea, como las termitas, lo arrasan todo. Perdón por el silencio, estoy buscando, había una ilustración, ¿verdad? Sí, hay una ilustración de ella. ¿En este? Sí. Pues, a ver Si quieres la busco yo. Sí, vale. Vale, decíamos que lo haces tú todo,
¿vale? No sé si me habéis visto ahora mirando el libro por dentro, está pues lleno de ilustraciones que, en fin, son una maravilla. Estas son las Dreyderes. Entonces son un pelín brutas y además vienen con este aspecto y claro, o sea, lo primero que hacen es meter miedo y luego todo lo que te pueden hacer. Sí, una de sus características es que cuando matan a gente suelen robarles trozos de los ojos, las orejas y se los van colgando. Son parte de su atuendo. Sí, sí, les gusta quedarse, para ellos son trofeos, cuanto más es que es más poder, la tía esta es más poderosa, ¿no? Entonces la jefa lleva un casco con cuernos de minotauro, que se ha cargado un minotauro y se ha puesto eso ahí como yo soy la jefa y soy aquí la más fuerte. Si me he cargado un minotauro, imagínate tú que eres un chavalito y acabas de salir del nido. O sea, corre. Vale, hay momentos muy tensos cuando se encuentran con estos personajes porque de verdad no escapan, ¿eh? O sea, es imposible. Sí. Y en fin, pues tú estás leyendo y estás, se van a morir todos. Y bueno, vale, ya misma, como os contaba antes, pues se ha hecho las maquetaciones y vemos cosas así. Pues, cada capítulo tiene pues lo suyo, las cenefas, las ilustraciones, en fin, este es Ash. He encontrado a Ash, aquí lo tenemos. Y bueno, vale la pena ya solo por todo esto, por el gusto que da tenerlo en las manos y mirarlo, pero es que además luego te lo pasas súper bien porque más Ash, ¿qué te pasó en este? Hay un montón de Ash por todas partes. Vale, gracias. Vale, vamos a pasar ahora a hablar de videojuegos y narrativa. ¿Integras de alguna manera tus habilidades para crear historias a la hora de crear videojuegos? Sí, de hecho sí. Antes de hacer el proyecto en el que estábamos, de hecho, la empresa en la que trabajo, intentamos hacer un videojuego que se ocurría en el mundo de la Hermandad de los Dragones, que se llama Terra Regia. Y creé una historia que ocurría 200 años después de lo que ocurre en estos libros. Y de ahí han salido muchas ideas y muchos personajes que luego van a aparecer aquí porque son súper importantes y muchas tramas súper chulas y salieron ahí. Lo que pasa es que el juego era muy complejo y no teníamos suficiente financiación para desarrollarlo. Pero en el que hemos hecho ahora, que se llama The Night Witch, sí que estuve muy implicada en lo que es la base de la trama y el desarrollo de las ideas principales. Pero claro, luego ya lo desarrolló el diseñador porque yo tengo ya mi trabajo de artista, no puedo hacerlo todo. Me gustaría, pero es imposible. Claro. Entonces, a la hora de crear una trama para un videojuego es muy distinto. Sí, porque en un videojuego puedes crear una trama, al principio puede ser igual que para un libro, pero luego tienes que tener en cuenta otro tipo de narrativa más visual y lo que se llama el gameplay, cómo vas a jugar o interactuar con ese juego. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor no puedes hacer como en un libro. O sea, un libro no es interactivo, salvo los de Elige tu propia aventura. Claro, efectivamente. Pero en un videojuego sí, entonces tienes que tener en cuenta esto de cómo el jugador va a interactuar con esa historia. Ajá, vale. Nos has dicho ya que es juvenil. Sí. ¿Le pondrías una edad mínima? No sé, yo creo que 12 por ahí. 12 por ahí. Bueno, estábamos hablando de que las Dreyderes son un poco brutas, pero igual tampoco hay... A ver, lo que más sale es sangre, pero tampoco sale casquería. ¿Vale? ¿Vale? O sea, children friendly. Sí. Vale, o sea que de 12 al infinito. Sí, de 12 al infinito, sí. Vale,
¿Cómo se te ocurrió todo este mundo? Háblanos del proceso creativo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fuiste creando la historia, los personajes? Pues, ¿Cómo aparecieron? Sí, pues es muy gracioso porque todo viene de un sueño que tuve y además en el sueño solamente salía Ash y Cali. Ash y Cali en una cueva atrapados, ya está. Eso fue lo que yo recuerdo del sueño. Y empecé por ahí, pero decía, esto es muy típico de los personajes que son enemigos y los hacen amigos y esto no puede ser. Y dije, no puede ser así, venga, voy a meter un tercer personaje para darle un poco de vidilla al tema. Y es cuando entró Ceo. Y Ceo era el ayudante de Ash. Vale, era como su escudero o algo así. Y dije, no, este tiene que tener más presencia. O en cierta manera empezó a tomar como más protagonismo, como que dijo, no, aquí estoy yo. Y puede ser muy interesante para la trama y puedo aportar muchísimo. Y dije, esto puede dar mucho juego. Entonces, poco a poco pues, fue evolucionando la cosa hasta que llegamos a cómo está ahora. Y cada uno tiene su identidad, sus sitios, sus motivaciones y su peso dentro de la trama. Muy bien. Vale, entonces, como tú lo haces todo, que llevamos diciéndolo todo el rato, ¿cuánto te cuesta hacer un libro? Me cuesta bastante porque ya te digo, tengo el tiempo reducido, el tiempo libre que puedo sacar y además mi forma de trabajar es un poco caótica porque soy lo que suelo conocer como escritora de brújula. A ver, tengo algunas guías y eso porque algo tan complejo te tienes que hacer guías, pero así es todo muy espontáneo, muy de lo que sientes cuando estás ahí escribiendo eso en medio del fregado. Vale. Porque hay muchos fregados ahí, ¿eh? Sí, muchísimos. No sé si se nos acaba el tiempo, si alguien tiene alguna pregunta. Yo al decir ahora que también un sueño, ya está respondida. ¿Tenías pensado por una trilogía desde el principio? No, pero es que el problema de ser brújula y no agotar desde el principio es cuando me ha salido esto. Si yo desde la idea hubiera agotado ya, hubiera sido un libro, como mucho dos. Pero no, esto es que empezó a crecer sin darme cuenta y es que tengo pensado lo que ocurrió antes y lo que va a ocurrir después. Y relatos relacionados con otros personajes, como por ejemplo el de Lura, tengo uno ahí pensado, y en el segundo hay un relato de otros personajes que saldrá más adelante, porque está muy relacionado con la trama general. Sí. Vamos, sí. Pues es que es como así flashes, o sea, son como fogonazos y suelo ver imágenes. Es que soy una persona muy visual, entonces yo veo imágenes, igual que cuando estoy leyendo algo, en mi cabeza yo estoy viendo las imágenes, estoy viendo todo con mogollón de detalles. Entonces esto va así, como con flashes, con imágenes, y me toca rellenar los huecos. O sea, el trabajo duro de escritura es rellenar los huecos entre una escena y otra. Y que tenga sentido, claro. Ahora que hablabas del mundo y de rellenar huecos, además, tienes otras historias, pero ya no hablo de historias cortas, que sabemos que las tienes, sino de precuelas, por ejemplo, o de un timeline en la historia de Terra Regia. Sí. Hace siglos ocurrió una guerra, que en cualquier momento puedas volver a Terra Regia y escribir Sí. ya no otra novela, sino a lo mejor otra saga, quién sabe. Sí, de hecho, no está, a lo largo de estos 3 libros se van nombrando cosas que pasaron en el pasado y de hecho Ash vivió esas cosas y va soltando pequeñas pistas de lo que ocurrió en el pasado, porque él es muy mamón y lo que hace es que como los capítulos están desde el punto de vista de la persona que lo cuenta, él dice una cosa a los demás, pero al espectador le cuenta otra, porque piensa otra cosa. Te puede decir, el agua es azul, sí, pero el agua es azul porque yo hace tantos años le tiré un líquido no sé qué y se volvió azul por eso. Entonces es un juego muy divertido porque entre los personajes hay muchas cosas que no se cuentan, pero el lector sabe todo lo que hay detrás de cada personaje. Entonces por eso también le dice que hay un juego con los secretos. Entonces, ¿tienes algún proyecto ya en marcha?
acabar este. Aparte. Sí, bueno, aparte estoy escribiendo otro libro que es autoconclusivo, espero acabarlo pronto y... ¿También en Terra Regia? No, es completamente diferente, además el tono es muy diferente y es más oscuro, o sea, yo lo denomino romántica green dark. Bien. Veo sentimientos. Sí. Vale, entonces podemos encontrar que te vas a meter en otros fregados fuera de Terra Regia, Sí, otros... sí. Vale, ¿y aquí tienes pensado escribir esas sagas en las que dices que Aes también vivía, que había hecho todas estas cosas? ¿Lo veremos? Depende de cómo vayan estas y depende de, pues eso, de la evolución y todo eso. Me gustaría, porque es que no lo planeo, sale espontáneo. Me pongo a pensar una cosa y me sale todo espontáneo. Es como todo muy dinámico, muy vivo. Es que además los personajes son muy fáciles de manejar. O sea, sé lo que va a decir cada uno en cada momento, sé lo que va a hacer, sé cómo va a reaccionar. Es muy fácil, no sé. Vale, entonces el cuarto, ¿cuándo lo tendremos? Silvia, ¿cuándo puedes corregir? Así. Ah, sí, así, claro. A ver, está acabado, pero falta corregir un par de cosas. Tú sabes que yo a ti te hago un poco de cosas. Vale. Pues en cuando corrija un par de cosas que no encajan bien y la señora me corrija y yo pueda hacer todo lo que tengo que hacer, saldrá. Intentaré que sea lo antes posible, pero... Vale, en realidad es... Ah, pregunta. Iba a preguntarte pregunta tipo. Vale. ¿Cómo haces para manejar tantas tramas al mismo tiempo y no volverte loca? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo se hace el encaje de bolillos? Ostras, pues voy leyendo y cuando se me ocurre algo tengo un bloc de notas en el ordenador y me voy apuntando cosas. O dentro del propio capítulo, antes del capítulo, me voy dejando notas a mí misma de tienes que revisar esto, tienes que revisar esto. Y como soy una maniática, lo reviso 40 millones de veces, sé que voy a llegar ahí y lo voy a revisar. O sea, así se hace el encaje de bolillos. ¿Quién te ha dicho que está loca? Yo sé que está loca. A ver, esa es la conclusión siempre. Esa pregunta, cuando hay encaje de bolillos, siempre acaba igual. O sea, volviéndome loca, no, es que como ya estoy loca, pues No se nota. no se nota. No los entenderían eso. Efectivamente. Vale, yo quería preguntar, ¿tú qué es lo que haces primero? ¿Escribes la historia y después recreas en dibujo a los personajes, los escenarios, tal? ¿O lo tienes todo primero, ya que le estabas comentando a ella que te vienen flashes y que luego tienes que rellenarlos? Es como si tuvieras primero la imagen y luego la historia. ¿Dibujas primero, escribes después, lo haces todo...? Es algo muy orgánico, está todo relacionado. O sea, puede empezar con una imagen, dibujo la imagen, me da el escribir, escribo algo, me lleva la imagen, es como un círculo. Una cosa se alimenta a la otra, es como funciona. Vale. Es un poco raro, sí. Bueno, ya te he dicho que ese es el sueño, que es lo que nos gustaría a muchos, la verdad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Mar? ¿No? Sí. Vale, tenemos dos preguntas por aquí. ¿Siempre te ha resultado igual de fácil saber qué hará un personaje en la situación? A veces no, porque las situaciones intento... A ver, yo soy muy mala, intento llevarlas al límite. O sea, de hecho le hago cosas para que lo hagan pasar muy mal. Entonces, a veces... Por mucho que conozcas a los personajes, tienes que sentarte y decir, a ver, esta situación límite, en este día, o sea, con estas características y tal, ¿cómo va a reaccionar? Y muchas veces, pues depende del personaje, te puedes tomar licencias de salirte por la tangente a... Sí. O ya estar más restringida porque hay otros personajes que no, sabes que no se van a ir por ese lado. ¿Algo más? Ah, sí, algo. Ahora, Preguntar que como tocas tantos temas, el videojuego, la ilustración y tal, ¿con qué te sientes más cómoda? Es que me gusta todo. No, es que me gusta todo. Son medios distintos, pero es que son muy divertidos. A mí me gusta la parte de crear. Me gusta mucho la parte creativa, entonces es que me das algo y ya estoy como una niña. ¡Qué bien! entonces tú cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Voy a escribir? No, voy a dibujar, voy a... Desayunar.
de la parte de videojuegos y tengo fechas de entrega, pues evidentemente videojuegos. Pero si veo que estoy así como muy inspirada, que a veces me pasa, me puedo tirar un par de horas escribiendo. Vale, o sea, no tienes un horario No. de decir a tal hora me pongo a hacer No. esto, después esto otro. No, hay veces que estoy la mañana trabajando mi parte de la tarde en videojuegos y luego salto a la escritura. Es que depende del día, yo soy caos, entonces depende cómo levante. Y lo que estábamos hablando hace un momento de que eres escritora de brújula, ¿cómo haces si en algún momento te quedas en blanco? Pido el comodín del público. No, tengo un amigo que por suerte le empiezo a contar todos mis paranoias de me he quedado atascado aquí, esto no me funciona, y me ayuda porque, claro, si es una persona que está desde fuera, le cuentas la situación y cuando la cuentas lo intentas simplificar porque no le puedes contar todos los detalles. Entonces ya vas simplificando y ya vas viendo y dices, ostras, esto por aquí. Y claro, y él me ayuda desde el punto de vista desde fuera y me da su opinión. Entonces me ayuda mucho a desbloquearme porque a veces estás tan metida en el proyecto, tan cegada con lo que estás haciendo, que los pequeños detalles y tal te ciegan y no ves realmente la solución y a lo mejor está ahí, es muy simple. Sí, suele pasar. O sea, que necesitas que te hagan preguntas espejo. Sí. Este amigo mío me las hace. Eso es una suerte, ¿eh? No todo el mundo tenemos algo así. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? No. Bueno, pues muchas gracias por venir. Acordaos de ella, la Hermandad de los Dragones, y ahora estará ahí fuera firmando. Así que tenemos sus ejemplares ahí. Sí, de esa los caseta. libros están en Amazon por si los... Y en Amazon, ¿vale? Pero bueno, si los queréis aquí y los queréis firmados, pues ahí en la caseta y ella os lo firma enseguida. Sí. En esta Aquí. noveno arte. En el noveno arte, ¿vale? Y luego se pondrá a firmar allí en la carpa. En este momento, vamos, conforme acabemos. Es como toca, ¿no? Sí, es como toca. Es que es la primera vez. Bueno, muchas gracias a todos por venir y esperamos veros muy pronto Eso, con más. muchas gracias. Que tiene más actos en el festival. Sí. ¿Qué quedan? Me queda una mesa redonda sobre la creación de mundos en los videojuegos, que será el viernes, no me acuerdo a qué hora. Y otra entrevista el viernes también a las 8 sobre videojuegos y mi carrera por lo del premio del talento de videojuegos. Si os queréis pasar. Entonces, si os interesa, pues ya sabéis que podéis seguir viéndola. Muchas gracias. Gracias.